Si hay algún tema en el que nos hemos hecho expertos en los últimos 2 años, es en pandemias. Casi sin darnos cuenta, hemos incorporado en nuestro día a día términos como inmunidad, antígenos o tasa de incidencia. El progreso científico en torno al virus de la COVID-19 ha sido espectacular, consiguiendo desarrollar una vacuna en menos de 1 año. Pero todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Los coronavirus son un grupo de virus que afectan a los pulmones y vías respiratorias. Algunos pueden provocar síntomas leves, como un resfriado, y otros causar enfermedades más graves, como el SARS-CoV-2, que significa coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Y la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2 es lo que llamamos COVID-19. El sincrotrón alfa es la única fuente de luz de sincrotrón que existe en España. Se trata de un complejo de aceleradores de electrones cuya misión es producir luz de sincrotrón. Con esa luz extremadamente brillante, se puede ver y analizar la materia y sus propiedades a nivel atómico y molecular. Es, por lo tanto, una herramienta valiosa para conocer cómo se comportan los virus y cómo reaccionan ante ciertos fármacos. Somos un grupo del sincrotrón ALBA y del Centro Nacional de Biotecnología, liderado por el doctor Pablo Gastaminza. Tenemos una colaboración desde hace muchos años estudiando el virus de la hepatitis C y ahora, con la pandemia, nos hemos reconvertido a estudiar SARS-CoV-2. Hemos usado la línea Luz Mistral, que la tenemos aquí. Es un microscopio especial de 30 metros, de rayos X de baja energía, y en él lo que realizamos es tomografía de rayos X. Es igual que hacer un TAC en un hospital, pero con 1 millón de veces más de resolución. Nuestros pacientes son las células que han sido infectadas con SARS-CoV-2 en unas rejillas de oro, que las colocamos en el microscopio y las giramos desde menos 60 grados hasta más 60 grados. Esto nos permite tener las diferentes proyecciones y esto aplicando matemática, algoritmos de reconstrucción, y juntando todas las imágenes conseguimos obtener el mapa tridimensional de la célula. El objetivo principal de este estudio es saber cuándo y qué les hace SARS-CoV-2 a las células cuando las infecta. Utilizamos la luz sincrotrón de una longitud de onda determinada, lo que llamamos la ventana del agua. Es una longitud de onda mágica que lo que nos permite es ver todo lo que está compuesto por carbono, nitrógeno y azufre, y en cambio todo lo que está formado por todo el agua es totalmente transparente para nosotros. Esto nos permite poder tener el volumen tridimensional de la célula sin necesidad de cortarla ni de añadirle ningún compuesto que le pueda dar contraste, como se utiliza en otras técnicas. Nuestro principal descubrimiento ha sido que hemos conseguido obtener en 3 dimensiones lo que llamamos la factoría viral. ¿Qué es una factoría viral? Es la fábrica intracelular dentro de la célula que se monta el virus para poder replicar su DNA y ensamblar sus viriones de una manera muy eficiente. Una vez que podemos entender cómo el virus construye esta factoría viral, podemos investigar cómo impedir que el virus infecte a la célula. El siguiente paso en nuestra investigación es sin duda antivirales y buscar una terapia específica. Una batería de compuestos que vayan dirigidos a evitar la formación de esta factoría viral y la replicación del virus y la expulsión del virus para que infecte otras células. La idea además es conseguir ver qué compuestos son más eficaces y producen menos efectos secundarios, para seleccionar estos compuestos para pasar a la siguiente fase de la investigación. Conocer los detalles más pequeños para afrontar los problemas más grandes. Esa es la esencia de infraestructuras como el sincrotrón ALBA.